Pues sí, se armó el Belén y llegó la Navidad. Incluso en este año tan extraño en el que estamos, llegó la Navidad. De hecho, aquí me veis con mis mejores galas navideñas y seguro que vosotros habéis decorado en casa, ¿verdad? Habéis decorado, habéis puesto las luces en las ventanas, habéis puesto el árbol, habéis puesto el Belén. El Belén. ¿Por qué ponemos el Belén? ¿Os habéis parado a pensar alguna vez por qué narices ponemos muñequitos como si fuera el nacimiento de Jesús? ¿No? Pues no os preocupéis porque yo en este vídeo os lo voy a explicar. Pues sí, representaciones de la vida y de la infancia de Jesús ha habido millones a lo largo de la historia. De hecho, la primera de ellas es una que nos podemos encontrar en las catacumbas de Santa Priscila de Roma en el siglo II. Aquí podemos ver cómo la Virgen está con el niño en brazos, es un niño regordete, y a su lado está pues un profeta que pensamos que es el profeta Balaam, señalando una estrella. Esta es la primera imagen que hay de Jesús como niño, ¿vale? Digamos que es la primera imagen de la natividad de Jesús. Pero este tipo de imágenes se han ido repitiendo desde este momento hasta el día de hoy. Tenemos imágenes del nacimiento de Jesús, de la adoración de los pastores, de la adoración de los Reyes Magos, etcétera, millones y millones y millones. ¿Pero esto es lo que podemos llamar Belén? Pues no, en realidad esto no, esto es una representación artística que normalmente suelen ser pintura o relieve, incluso a veces bulto redondo, pero no es un Belén propiamente dicho. ¿Quién es la persona que comienza con toda esta historia del Belén? ¿A quién se le ocurre representar qué es lo que viene a ser un Belén, la representación del nacimiento de Jesús? Pues ni más ni menos que a San Francisco de Asís. San Francisco venía de un viaje, venía de Jerusalén y le pilla más o menos la época de la Navidad en Gracio o en Grazio. Bueno, yo no sé cómo se dice porque no soy italiana y no sé cómo se pronuncia. La cuestión es que le pilla en este momento aquí. Y él quiere pasar esas Navidades pues de una manera especial, quiere ver en primera persona cómo eran esas penalidades, esas penurias que tuvo que pasar Jesús cuando nació. Y entonces, ¿qué es lo que se le ocurre? Bueno, pues la misa de gallo, que sabéis que es una misa que se hace el 24 por la noche, a las 12 más o menos de la noche, como una especie de conmemoración del nacimiento de Jesús, en vez de realizarla en una iglesia, él decide realizarla en una gruta y hacer una pequeña representación de lo que hubiera sido el nacimiento de Jesús. Pero no viene a nadie haciendo de Virgen, ni de San José, ni siquiera del niño. No, lo que él hace es, en esa gruta hay un saliente, pues en ese saliente prepara una especie de pesebre, como podía ser en el que nació Jesús, y trae un buey y una mula. Ya está. No hay representación humana, solo el buey y la mula y el pesebre vacío. Es evidente que se está inspirando en los testamentos apócrifos, que son los que hablan del buey y la mula precisamente. Y bueno, pues hace esta serie de representación y viene un montón de gente a esa misa de gallo. Esto es como un boom, o sea, es como ¡buah!, la leche. Y bueno, pues se sigue haciendo durante varios años. De hecho, empieza ahí el germen del Belén. Los belenistas consideran a Francisco de Asís el primer belenista de la historia, aunque en realidad Belén no era, pero sí que era esa idea de representar el nacimiento de Jesús. ¿Cuál fue el primer Belén de la historia? Bueno, pues tenemos que irnos unos casi 70 años después, en 1289. Arnolfo di Cambio, por mandato del Papa del momento, de Nicolás IV, le manda crear un Belén pero de mármol, grande, ¿vale? Unas imágenes bastante monumentales de lo que sería un Belén, de lo que sería la Natividad. Tenemos la imagen de la Virgen, del Niño Jesús, de San José, de los 3 Reyes Magos e incluso las cabezas del buey y la mula. Es lo que nos ha llegado hasta hoy. Seguramente hubiera más, pero hasta el día de hoy solo nos ha llegado estas representaciones. Y Nicolás IV se la encargó a Arnolfo para ponerla en Santa María, la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, para ponerla en la época de Navidad, para que la gente fuera en los días previos a la Navidad y pudiera, digamos, venerar ese Belén, ¿vale? Por eso
en ese momento sí que sería el primer Belén de la historia. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues como siempre pasa, culo veo, culo quiero. Belén veo, Belén quiero. Y el resto de Italia, todo el resto de iglesias y conventos que hay en Italia van a querer también tener su propio Belén para poderlo exhibir en la época navideña. Y por ejemplo os voy a mostrar dos ejemplos que son ya del siglo XV y del siglo XVI. En 1478 tenemos en la iglesia de San Giovanni Carbonara de los hermanos Alamano, Pietro y Giovanni, un Belén que actualmente está en el Museo de la Cartosa di San Martino. Este Belén se encarga con la idea de exponerlo en la época navideña. Otro ejemplo que podemos ver es de Andrea de la Robbia con este relieve que se hace para la iglesia de San Lorenzo en Bibbiena, en la Toscana, en Italia. Se hace a principios del siglo XVI, entre 1513 y 1520. Como veis, esto se expande, pero no se queda en Italia, sino que se pasa las fronteras al resto de Europa. Y también van a ser las iglesias y los conventos del resto de Europa los que van a querer tener su propio Belén. De hecho, se sabe que en 1465 en París se crea la primera fábrica belenista y como esta surgen a lo largo de todo el recorrido de toda Europa pues un montón de fábricas más, con lo cual nos está hablando de este boom, de esta moda que hay de representar el nacimiento de Jesús. ¿Y qué ocurre en España? ¿Cuál es el Belén más antiguo que tenemos? Bueno, pues uno de los más antiguos, si no el que más, es del siglo XV y se piensa que es de los mismos Alamano que he hablado antes, aunque no está al 100% seguro, pero se piensa que seguramente sea de los mismos hermanos. Es un Belén, el Belén de Jesús, que se le llama, que está en Palma de Mallorca, en la iglesia de la Sanj. Y bueno, pues lo más antiguo que se conserva de ese Belén es la Virgen, San José y los ángeles, que son del siglo XV. Luego los pastores y las ovejas son del siglo XVI y ya el niño es del siglo XVIII. No es de extrañar que lo más antiguo en tradición de belenes que tengamos en España sean las Islas Baleares, porque si os dais cuenta es lo más cercano que hay de Italia. Y de hecho, si nos paramos a pensar la tradición belenista aquí en España, ¿dónde suele estar siempre? En el Levante, es decir, la zona más cercana de Italia, donde llega más rápido las influencias a través de los barcos que llegan de Italia. Al final, en el siglo XVI, este tipo de belenes no se va a quedar solo en iglesias grandes o en congregaciones importantes, sino que también las iglesias pequeñas, las pequeñas congregaciones, pequeños monasterios y los nobles van a demandar este tipo de arte, con lo cual vamos a ir viendo cómo los belenes se van a ir expandiendo, como he dicho, por toda Europa, y también de Europa y en concreto de España van a pasar a Hispanoamérica. Lo bueno de todo este tipo de belenes es que cada lugar, cada zona le va a dar su, digamos, su toque personal, su manera diferente de hacer belenes. No es lo mismo un Belén alemán que un Belén español, que uno napolitano o que uno de Hispanoamérica. Va a haber muchísimas diferencias y vamos a poder ver una riqueza estupenda en un montón de belenes de tipos completamente diferentes. Pero sí que es verdad que a partir de este momento los belenes van a incorporar escenas nuevas y también se van a hacer las figuras cada vez más pequeñitas para, digamos, que poder abarcar más escenas en menor espacio. Un ejemplo de este tipo de belenes a pequeña escala y con unas cuantas escenas nuevas puede ser el de las Descalzas Reales de Madrid que le regalan a Felipe II en 1570. Como veis es un Belén hecho de coral. O sea, es decir, para hacer un Belén se puede hacer de cualquier, literalmente de cualquier material, hasta de coral. Y en el siglo XVI también tenemos el Concilio de Trento. El Concilio de Trento va a ser una ayuda a los belenistas o a los artistas. ¿Por qué? Pues porque entre otras cosas en el concilio se habla de cómo representar las reglas que se tienen que seguir para representar las imágenes religiosas. Entonces, claro, ellos ya saben o van a saber cómo van a tener que representar a la Virgen, casi hasta con qué colores, cómo van a representar a José, a los Reyes Magos, a los ángeles, etcétera. Y entonces, pues es que casi tienen medio trabajo hecho, porque así ya no tienen que pesar tanto, tienen que hacerlo. Pero además, después, en el siglo XVII,
va a haber un boom de los belenes. ¿Por qué? Porque se va a juntar el hambre con las ganas de comer, es decir, se va a juntar el barroco con los belenes. Y eso va a ser ¡puf! Claro, el barroco es ese movimiento artístico, ese estilo artístico nuevo que lo que quiere es realismo, expresión al máximo, quiere conmover al fiel para bien y para mal como por ejemplo en Semana Santa con esas pasiones de Cristo, y para bien pues con escenas del nacimiento de Jesús. Además les va a servir genial a la Iglesia para explicar el nacimiento. Es decir, tú tienes unos muñecos, tienes unas imágenes que te va a venir el fiel a ver, y con esas imágenes tú vas a poder explicar cómo Jesús nació en un pesebre, cómo nació arropado solo por un buey y una mula, cómo a pesar de ser tan pobre y de estar en un pesebre, vienen 3 reyes magos y le dan oro, incienso y mirra. Ojito. Cómo además un ángel va a bajar desde el cielo para avisar también a unos pastores que vayan a adorarle y que vayan a verle. Entonces es una herramienta más para explicar su fe y su dogma, y le va a venir genial al barroco, le va a venir genial a la Iglesia y le va a venir genial al Belén. Digamos que es su máximo apogeo. Además también tenemos que hablar de la influencia del Belén napolitano, del que hablaré después, que es uno de los tipos de belenes más importantes que hay en todo el mundo. Si hablamos de barroco y de belenes, hay que destacar a 2 artistas, o al menos yo son los que destaco: a Salzillo por un lado, del que hablaré después, y a Luisa Roldán. Luisa, aquí estáis viendo una imagen suya de un Belén que está actualmente en las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Madrid. Sí, Luisa, con A, una mujer artista que incluso trabajó para la corte. Si ya es complicado para un hombre llegar a trabajar en la corte, imaginaros para una mujer. Con lo cual ya podéis pensar en la gran valor artístico que tiene esta mujer. O sea, es una de las mejores escultoras de España en el barroco. Tenemos que hablar también de la influencia del Belén napolitano. El Belén napolitano es un tipo de Belén específico que se hace en Nápoles y que va a trascender al resto de Europa y también va a llegar a España, porque por ejemplo los virreyes de Nápoles van a hacer regalos a los reyes de España y entre ellos pues van a ser también belenes. Por ejemplo, este Belén que os estoy poniendo es un regalo que le hizo el virrey de Nápoles del momento, don Manuel Zúñiga y Fonseca, a su hija de 4 años, y es un Belén que actualmente está en el monasterio de las Madres Agustinas Recoletas de Monterrey, en Salamanca. ¿Y cómo son esas características que tiene un Belén napolitano? Bueno, pues yo os lo voy a explicar. Para empezar, tienen muchísimas figuras, un montón, es un gran montaje, no es un Belén de la Virgen, el niño con los pastores y los Reyes Magos, no. Va a haber un montón de escenarios diferentes, un montón de escenas que además van a introducir escenas contemporáneas. Por un lado, las figuras van a ser grandes, muchas de ellas, de hasta 40 o 60 centímetros, y van a ser de vestir, es decir, lo único que está hecho en barro va a ser la cabeza, los pies y las manos. El resto es un armazón de alambre, solía ser, para poder moverlo bien, y las telas van a ser reales, van a ser telas, y van a vestirse como en la época. Es decir, es un reflejo de la sociedad, porque además van a representar escenas y costumbristas del momento. Vamos a ver a carniceros, vamos a ver panaderos, vamos a ver herreros, vamos a ver un huerto, vamos a ver sobre todo escenas de banquetes y vamos a poder ver qué es lo que comían en aquel momento en el siglo XVIII en Nápoles. Entonces es un reflejo completamente de la sociedad del momento, tanto en sus costumbres como en su vestimenta y en la arquitectura, porque también va a haber arquitectura en estos belenes. Es decir, vamos a ver casas, palacios, castillos, el castillo de Herodes, en el que vamos a poder ver cómo eran más o menos las casas de la época. Y algo también muy importante va a ser que va a introducir la perspectiva. ¿Qué quiere decir? Pues que si tenemos una escena que está al fondo del todo, esa escena va a ser más pequeñita porque está más lejos. Y la escena más cercana, pues si tenemos un pastor, por ejemplo, aquí, pues le vamos a ver muchísimo más grande. La imagen va a ser mucho más grande que un pastor que esté en lo alto de una montaña del fondo de la escena del Belén. ¿Y cómo llega la influencia de Nápoles a España? La influencia del Belén napolitano hasta España. Bueno,
tampoco están muy lejos, Nápoles y España, solo les separa un poco de Mediterráneo y es fácil que llegue la influencia. Pero es que además, a partir de Carlos III, llega con más fuerza. ¿Por qué? Pues porque Carlos III, antes de ser el rey de España, fue virrey de Nápoles. Y allí se hizo aficionado y siguió con la tradición de los belenes, o sea, se hizo popular esa tradición allí y se la trajo. Y aquí se puso de moda. De hecho, creó un Belén, que es el que estáis viendo, que es el Belén del Príncipe, que es así como se llama, porque en teoría lo trajo para su hijo Carlos IV. De hecho, Carlos IV también siguió con la tradición y llegó a acumular hasta más de 5.900 figuras de Belén, que son un montón. El problema es que evidentemente no han llegado hasta nuestros días. Pero bueno, todos los años se disponía de una sala especial en el Palacio Real para quien quisiera, con un permiso real, pero cualquier persona, cualquier plebeyo, cualquier persona de la calle podía visitar este Belén. Y a día de hoy sigue siendo así, ya no necesitamos un permiso real, pero sí que sigue realizándose este Belén, se sigue organizando y además adquiriendo figuras nuevas. Todos los años se crean figuras nuevas para el Belén. La última imagen que os estoy poniendo de este Belén es de este mismo año, de esta inauguración de hace unos días, para que veáis cómo es esa disposición del Belén y bueno, que veáis que sigue la tradición a día de hoy, el 2020, incluso con todo lo que está pasando. Se hizo una inauguración online, evidentemente, y el Belén se podrá visitar, supongo que con un aforo limitado, etcétera, etcétera. Pero bueno, debe ser una maravilla visitarlo porque, bueno, imaginaros, desde Carlos III hasta el día de hoy se ha ido ampliando ese Belén y tiene que ser una maravilla. Otro de los artistas que os he dicho que era famoso por sus belenes es Salzillo, Francisco Salzillo, un artista de Murcia del siglo XVIII. El Belén que os estoy poniendo es un encargo que le hace el jesuita Gesualdo Riquelme Fontes, que además era su amigo y que está actualmente en el Museo Salzillo de Murcia. Y en él podemos ver el estilo de Salzillo y cómo además, igual que los belenes napolitanos, refleja la sociedad de su época, pero él refleja la sociedad de Murcia, del lugar donde él vive, y además hace una mezcla de las clases sociales en el que podemos ver desde reyes, nobles, hasta pues pobres pastores y jornaleros. Como podéis ver, es un Belén de un montón de figuras, tiene más de 500 y son en barro cocido, están hechas en barro cocido. Vamos a continuar viajando en el tiempo y vamos ya hacia el siglo XIX, vamos a ir acercándonos más hasta nuestros días. ¿Qué ocurre con el Belén? Bueno, en un principio parece que da un pequeño bajón por cuestiones del neoclasicismo, ese nuevo pensamiento de basarse todo en la razón, en la ciencia, en la experiencia, pero al fin y al cabo el Belén es una tradición tan arraigada en el pueblo, en la sociedad, que no pueden con ella. Entonces, bueno, la verdad es que tampoco llega a ser muy importante ese bajón. Y además es que evoluciona el Belén. Por un lado vamos a seguir teniendo ese Belén napolitano, ese Belén tradicional, ese Belén totalmente artesanal, que se puede permitir, la verdad es que se pueden permitir pocos, porque a ver, si cada figura te cuesta 300 euros, por ejemplo, pues a ver quién puede permitirse un Belén napolitano, ¿no? Eso se queda un poquito para las élites, pero sigue continuando existiendo hasta nuestros días. De hecho, hay que hablar de las asociaciones de belenistas, que son los que están poniendo en valor, son los que están difundiendo, conservando y exponiendo este tipo de belenes, y es una labor muy importante porque al fin y al cabo forma parte de nuestra sociedad, de nuestra historia, de nuestro pasado. Y bueno, estas sociedades, estas asociaciones son las que hoy en día pues están abogando por este tipo de belenes y está genial. Pero hay otra vertiente que es la que va evolucionando y se va adaptando continuamente a los tiempos y a las nuevas tecnologías que aparecen. Nuevas tecnologías, estoy hablando evidentemente del siglo XIX, la industrialización. ¿Qué ocurre? Pues son las fábricas, las empresas de juguetes las que deciden hacerse cargo de la producción en serie de los belenes. Siguen utilizando arcilla, siguen utilizando yeso, como también se utilizaba antiguamente, pero se incluye un nuevo elemento que no es tan nuevo porque ya había belenes de ese material, pero sí que es nuevo en lo que es la producción en serie, y estoy hablando del papel. Esto es muy importante porque
Claro, imaginaos igual que se imprime un periódico, que se imprimen tropecientas mil ediciones en un día, imaginaros la de ediciones de belenes que se podían imprimir en un día o en 15 días, lo que fuera. Entonces, claro, esto además abarata muchísimo los costes. ¿Y qué significa? Que cualquiera puede tener un belén en su casa. Si te lo puedes permitir de barro, te lo puedes permitir de arcilla, bien. Pero si no, no pasa nada, porque puedes tener un belén de papel que incluso si quieres se lo puedes regalar a tus hijos para que ellos mismos lo recorten, jueguen con él y lo coloquen, ¿no? Entonces al final, como digo, se democratiza la tradición del belén. Antes hemos visto que solo los grandes, al principio sobre todo, solo los grandes conventos, las grandes iglesias, las instituciones más importantes son las que tenían belenes. Ahora no, ahora cualquiera puede tener un belén en su casa. Y esto sigue a día de hoy. Evoluciona evidentemente, no solo nos quedamos en el papel, hay más materiales. Papel maché, por ejemplo, también ya no sería en plano, sino en bulto redondo, estos belenes. Y también, por ejemplo, nuevos materiales como por ejemplo puede ser la arcilla polimérica, lo que todos conocemos como el fimo, que es una especie de plastilina que se puede moldear, pero que luego metemos en el horno y ya se endurece y se queda así. Además, incluye que hay que tener mucho en cuenta el color y el hecho de que tú mismo puedes hacer y diseñar tu propio belén. Entonces, bueno, todo esto se va adaptando a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. Entonces, al final, eso es lo que hace que el belén no decaiga, porque todo el mundo quiere tener su propio belén, porque todos los belenes, aunque tengan elementos en común, normalmente suelen tener los mismos personajes, todos los belenes son completamente diferentes, porque cada uno le añade su propio estilo, su propia idea, sus propios personajes también. Y aunque por ejemplo compremos un belén de Playmobil que ya te viene hecho y que son todos iguales, están hechos en serie, tú luego le puedes añadir todas las figuras que te dé la gana y le puedes poner, si quieres, un dinosaurio en un belén porque tu hijo le ha puesto un dinosaurio y él está tan orgulloso de tener un dinosaurio en un belén, porque al final lo que importa también es ese tiempo que se pasa en familia, que normalmente suele ser más en la Navidad, y ese momento íntimo que se crea cuando estás montando el belén, que también hay que tener en cuenta los sentimientos que recrea ese belén. Entonces, como digo, cada belén es un mundo, cada casa tiene su belén y no es el mismo el tuyo que el de tus padres ni el del vecino de al lado. Y hablando de esto, por ejemplo, también nos vamos a dar cuenta de que autores o diseñadores actuales también van a querer hacer su propio belén. Por ejemplo, aquí os pongo que es un belén completamente minimalista, que son trozos de madera con el nombre puesto, o sea, menos no puede ser, y es de un diseñador que ha creado su propio belén. Tú lo puedes comprar y lo puedes poner en tu casa. Yo no lo haría porque a mí no me gusta, pero oye, para gustos los colores y para colores los belenes, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes este. También, por ejemplo, tenemos otra versión, un belén completamente moderno con todo el mundo con un móvil en la mano, como estamos ahora mismo, que si fuera del 2020 tendríamos también la mascarilla, pero bueno, está totalmente actualizado este belén, ¿no? Incluso los Reyes Magos vienen con ese patinete eléctrico. Entonces, al final, el truco del belén es ese, el poder adaptarse a los nuevos tiempos y el poder adecuarse al gusto de cualquiera, porque al fin y al cabo lo puedes hacer a tu propia manera. También hay que tener en cuenta que, claro, si nosotros queremos hacer nuestro propio belén y queremos hacerlo un poco original, tenemos que buscar un lugar donde encontrar escenas o imágenes o arquitecturas o pequeños elementos para poner en nuestro belén. ¿Dónde? Pues en los mercados navideños, como por ejemplo el de la Plaza Mayor de Madrid, que lleva años y años haciéndose, y este tipo de mercados ya se hacían antiguamente y bueno, se evolucionan y se siguen haciendo. De hecho, en el de Madrid pues también puedes encontrar cualquier artículo de broma, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la Navidad, aunque sí con los Santos Inocentes del 28 de diciembre. Y ya por último, nombrar los belenes vivientes. Y si tengo que nombrar
los belenes vivientes, tengo que nombrar Torregalindo, que es un pueblo de aquí de Burgos, en el que todos los años, desde hace 35 años, hacen su propio Belén viviente. Empezó todo como una especie de función de Navidad del colegio, a partir de una profesora que fue Carmina Frutos, que fue la que ideó todo esto, y poco a poco se fue añadiendo todo el pueblo. Torregalindo es un pueblo de 75 habitantes que se vuelca ese día, creo que suele ser el 5 de enero, para crear ese Belén viviente por todo el pueblo, al que viene a verlo más de 5.000 personas. O sea, el pueblo está completamente desbordado ese día. Y bueno, es otra manera más de seguir con la tradición del Belén, y además de vivirlo en primera persona, porque tú mismo puedes ser pues Herodes, puedes ser la Virgen María, puedes ser el panadero de la panadería del pueblo, etcétera. Y bueno, aparte del frío, porque evidentemente en enero en Burgos hace mucho frío, pues seguro que es una experiencia estupenda. Y ya por último, ¿qué me queda? Pues preguntaros cómo son vuestros belenes. Mandadme fotos, decidme con quién los montáis, cómo los montáis, cuándo, dónde. Bueno, lo que queráis me podéis comentar. Como veis, yo tengo aquí este, que es de... Bueno, y al gato... Numa, no me lo tires, porfa. Numa, haciendo la entrada estelar. ¿Qué quieres, Numa? Ven conmigo. ¿Tú qué dices? Numa, ¿qué Belén te gusta a ti? Estírate, hijo, bien, estírate. Bueno, pues aprovecho que ha venido este pequeñajo por aquí, que tengo otro por ahí, pero bueno, ese parece que es más tímido, para felicitaros la Navidad, para deciros que paséis unos buenos días, con mucho cuidado, por favor, porque queremos seguir estando todos juntos el año que viene. Mira cámara, Numa, mira cámara, se está dejando, me estoy flipando porque es que se está dejando y todo. ¿Qué te pasa? No me puedo creer. Y nada, que paséis felices fiestas, aunque sean un poquito extrañas, y que el año que viene, por favor, ya ves, ya decía yo que te estabas muy quieto tú, y que el año, por favor, el año que viene sea bastante mejor que este, que ha sido un desastre en muchos aspectos, aunque, bueno, he tenido algo bueno, y es que he creado este canal en el que podéis verme divagar y decir chorradas y cosas un poquito interesantes, creo. Bueno, Numa, ¿tú qué dices? ¿Dices algo? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y os veo en el siguiente, el año que viene ya. ¡Chao! ¡Adiós!